analizar. La marca que descargamos es muy completa, viene con su disco, viene con su caliper, su pastilla, su tornillería. Lo único que me interesa analizar a mí es el disco de freno, no me interesa esta parte. Se puede poner sí, pero el cálculo se hace muy complejo por los componentes. Lo que ustedes van a ocupar para hacer el análisis, voy a abrir nada más esta partecita que se ve ahí, que es la pura pastilla. Yo necesito saber la superficie de contacto de la pastilla, porque es donde vaya aplicada la fuerza de frenado. Me refiero a esta área. Entonces, obviamente que yo puedo decirle que calcule cuánto es esa área y que directamente me diga propiedades físicas. Aquí está. Que me diga cuánto es esa área, no directamente en esta cara. Claro, tiene que ser una cara plana. Tendría que elegir un plano alzado y luego crear un rectángulo arriba, y que me diga qué área es esa. O si quiero hacerlo más sencillo para mí, para no batallar, pues puedo encerrarlo en un recuadro, en un pequeño rectangulito, y saber el área aproximada, ¿no? Saber cuánto mide esto de base, cuánto mide de altura, y ese valor yo lo necesito porque no aparece en el diseño original. En el diseño original está el disco y está la pastilla, pero yo voy a analizar el simple disco y me va a preguntar cuál es el área de contacto para frenado, y voy a tener que hacer un rectangulito con esa área, que es donde estaría frenando el disco. Y eso lo cuento porque no lo voy a medir más adelante. Yo sé el valor y lo asigno, pero tú tendrías que checarlo. ¿Cuánta área es aquí? El área de contacto. Y lo que vamos a hacer de referencia lo estoy tomando de aquí, más para que visualicen de dónde. SolidWorks sacó hace aproximadamente 5 años, sacó un diseño de un proyecto de un mini baja, de un SAE, y es completo, son 118 hojas, algo así, en donde 188 hojas, perdón, en donde calculas la estructura, la soldadura, el freno, el múltiple de ese sistema. Obviamente que es el proyecto más ambicioso, de hecho son temas que algunos no vienen aquí en su programa, pero de esa parte me interesó el freno. Tiene tiempo que yo vi ese diseño y me agradó, son 20 hojas, y esa es la referencia que yo estoy tomando. Vamos a abrir nada más para mostrarles de dónde viene la idea. Ese no nos lo dio un proveedor, ese yo vi el manual, hace tiempo lo tenía un compañero de CAPS, préstame tu manualito, me agradó el diseño que hizo ahí el proveedor de Solid, y simplemente nosotros lo replicamos. Claro, no tenemos el freno, el modelo que él tiene, utilizamos uno más común, ¿no? Pero rápidamente, nada más para ver lo que él hace, te pide saber la energía cinética o de movimiento. Tienes que proponer a qué velocidad va el vehículo y tú lo quieres frenar con ese sistema. La velocidad la tienes que proponer. Obviamente tienes que saber el coeficiente de fricción entre las llantas y el pavimento, también es un dato que debes proponer. En base a esos dos valores tú puedes calcular la aceleración necesaria en el sistema para lograr un frenado en X tiempo. Es decir, que con esa información yo puedo predecir tiempo de simulación. Tiempo de simulación se refiere a un régimen transitorio. Si tú le pones calcular temperatura en SolidWorks, SolidWorks calcula la temperatura permanente en el freno. Es decir, que se tardaría los 5 segundos o 10 segundos, lo que tú quieras. Pero en realidad, a lo mejor el freno solamente está sufriendo esa temperatura en un tiempo de 1 segundo, según la aceleración que tenía el vehículo. Entonces necesitas calcular ese valor para vaciarlo en el programa. Tiempo de simulación se llama. Pues bueno, aparte de calcular ese tiempo, estoy adelantando un poquito aquí, tengo que establecer la fuerza de fricción, que es esta que está aquí. De ahí se va a derivar la fuerza de frenado, con la que yo voy a sujetar con el caliper las placas y poder eliminar el movimiento, ¿no? Eso es lo que dice ahí. En cuanto a las propiedades térmicas, necesito la conducción de calor. ¿Cómo se conduce el calor? Ustedes saben que hay convección, conducción básica y radiación. El programa no las conoce así. La primera sí. Lo que es convección, tú sabes que es la temperatura en el fluido, sea aire o cualquier otro líquido. Lo que es radiación también lo conoce de esa manera, pero lo que nosotros conocemos como el fenómeno de transferencia de calor por contacto, el programa lo conoce como potencia calorífica. Son las tres que maneja SolidWorks. Te dice, ok, dime la radiación, o dime la convección del aire o del fluido, y dime la potencia calorífica. Esas tres, equivalentes a los que nos enseñaron en termodinámica, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el coeficiente de convección, que se refiere a la temperatura ambiente contra el aire que está ahí en contacto con el disco.
Se puede calcular, pero hay que hacer una simulación previa un poquito más extensa, que de hecho la veo en ingeniería asistida por computadora, no la veo en diseño. Entonces aquí ellos te dan el dato, el promedio en el aire son 90 watts por cada metro que tengas o metro cuadrado, dependiendo cómo sea, si es lineal o por área, por cada Kelvin o grado absoluto. Ese dato te lo da, pero si no tú lo tendrías que calcular. Y bueno, algunos por ahí de los que les damos el último semestre calculamos eso, convección en un molde, ¿no? Pero ahorita no es el tema del curso. Ese dato lo voy a tomar como una constante, como si me lo dieran. Y después de eso nosotros ya calculamos cuál es la temperatura del sistema, ¿no? Del frenito, del disco. Pero no termina ahí, ese por eso es un poco extenso. Calculamos la temperatura del freno y después le agregamos las fuerzas. Creo que se alcanza a ver aquí. No estoy adelantando porque son 20 hojas. Aquí está. Le agregamos un deslizamiento que puede llegar a ocurrir entre la pastilla y el disco. Se puede deslizar, que no lo atrape totalmente el caliper. Por eso dice aquí control de rodillo, deslizante. Y le aplicas una fuerza o una presión de cierre, ¿no? Esa presión se calcula, es un cálculo con qué fuerza necesito cerrar el caliper para que detenga el vehículo. Vamos a calcular eso, lo vaciamos ahí, esa fuerza, esos 500 newton, están ahí para esa velocidad que puso el autor. Nosotros vamos a jugar con diferentes velocidades y para una fricción propuesta por nosotros, y verificamos cuál es el esfuerzo mecánico que se deriva de tener una cierta temperatura. O sea que aquí vas a mezclar dos simulaciones. Vas a tomar la temperatura que se alcanzó para frenar eso, vas a poner carga mecánica y luego le vas a decir, dime qué tanto le afecta esa carga mecánica a la temperatura anterior. O sea, del primer análisis lo vas a pasar al segundo. A ver si pueden en nuestras computadoras. Bueno, ya lo hice, pero no sé qué tan complicado sea para esas computadoras. Y después de eso, pues ya nos va a decir la deformación y el esfuerzo del disco. Eso es lo que vamos a calcular. Esa es mi referencia, ¿no? Y es esto que estoy mostrando aquí en un inicio. Nomás vamos a cerrar este elemento, ¿no? Descartar esos cambios y a ver si se alcanza a apreciar el análisis que nosotros hicimos. Hice análisis de varias partes, pero este fue el que más me agradó. No sé si alcanzan a ver que yo dibujé aquí un área y lo corté en el freno. Lo pude haber puesto también con una curva, pero me entretengo más para que quedara exactamente como la pastilla. Lo corto, ya que lo puedo cortar con la pieza, hago un análisis térmico, obtengo la temperatura máxima del disco. Después de eso hago un análisis estático, le asigno fuerza o presión, aquí se ve, y trato de ver qué está pasando ahí, pero obviamente afectado por la carga también térmica, no nada más las mecánicas. Y ya vemos cómo se comporta ese disco, cuánto se deforma y qué esfuerzo sufre. Y bueno, obviamente la temperatura ya está implícita ahí en el elemento, ¿no? Y nosotros hicimos un cálculo previo de cuánto tiempo necesito hacer la simulación para el frenado. El estándar para que hagas un buen diseño y no te tarde mucho tu computadora debe ser 5 segundos. Si te propone una velocidad muy grande, pues a lo mejor el tiempo de frenado es más largo y el tiempo de exposición a la temperatura. Y no quiere decir que esté mal, sino a ver, calcula eso en tu computadora, pues tienes que ver cuánto se tarde, ¿no? Entonces yo traté de que fuera entre 3 y 5 con los valores de velocidad entre 20 y 50 kilómetros para que lo pudieras ubicar la velocidad, ¿no? Y eso es lo que nosotros estaremos generando. Ya les pasé la pieza para que la tengan, la ubiquen, y me interesa nada más este disco, lo demás no lo vamos a asignar, para poder analizar ese freno, cómo se comporta, ¿no? Y ese sería el análisis que nosotros vamos a generar, a ver qué tal nos va con las computadoras, ¿no? Tratando de que sea lo más sencillo posible, quitando el caliper de ahí, nada más dejando el área de contacto. Y ese sería el siguiente ensamble que estaríamos viendo nosotros el lunes. ¿Una duda? ¿No? No sé si lo puedan abrir, la versión es la del proveedor, no recuerdo en qué versión lo subió él. Tú lo tienes en 18, no sé el problema, pero no sé en qué versión lo subió el proveedor. Porque si no, para convertirles al menos esa pieza en parasólido y que la puedan abrir. No recuerdo en qué versión la subió, yo les pasé el archivo del proveedor, que está directamente en un WinZip. No recuerdo en qué versión la proporciono. Es este. La marca es Premium, lo puedes bajar también de las páginas de descarga, que ahí viene ya el sistemita. Ese es el que analizamos y ese es el que vamos a crear. Aquí sí hay que hacer unos cálculos, pero está interesante el análisis. La pregunta es: ¿cuánto se esfuerza? ¿No se romperá el disco? Es la pregunta. Si el esfuerzo no hace que falle por ruptura, esa es la pregunta. No puede calcular desgaste, porque me han preguntado, ¿no es el desgaste? No, eso ya es otro nivel. Este software no puede calcular desgaste.
desprendimiento de material y rayado, por todo, son otros software diferentes. Y nomás esfuerzos en el freno, que no se vaya a dañar. ¿Y ese cuál software lo produce? Lo puedes hacer con ANSYS en la parte mecánica. ANSYS puede hacer desgaste volumétrico. Hay un sistema que le llaman ellos de análisis de flujo de material, pero es caro ese programa. La versión completa está hablando de ya $1 milloncito de pesos, lo que cuesta, ¿no? Lo tiene el INIFAP, por eso sé. Si le pásamelo, no se puede. Da licenciamiento para el centro de investigación y no más ellos, en sus computadoras de ahí de la institución. Yo ya vi la parte mecánica y está muy completo y te permite hacer cosas que yo no puedo hacer. ¿Por qué lo sé? Estos cuates hicieron el análisis hace ya tiempo de un arado, el arado de, ¿cómo le llaman? Biomimético, de geometría de una uña de ardilla. Hicieron esa cosa rara, el diseño, y bueno, yo el diseño también lo puedo hacer en SolidWorks. Sí, el diseño lo hicimos, el residente que hizo tesis y un servidor lo hicimos en Solid, pero el análisis del flujo, del cómo se comporta la tierra, lo que es un fluido, y el desgaste del arado, lo hicieron en ANSYS, porque no lo puede hacer solo, y lo hicieron allá en el INIFAP. Los doctores ahí, los que son agromecánicos, son agroindustriales, ¿no? Saben de mecánica y saben de agronomía, vienen de Chapingo, son buenos los doctores. Dos de ellos son muy buenos, no sé, pero los dos con los que trabajamos, sí sabían bastante. Lo que estaban muy verdes era en manufactura, pero en diseño sí se defendían, sí la hacen, sí saben, ¿no? Y ellos el diseño lo hacen en Solid, lo exportan luego a ANSYS y luego ya lo analizan. Y inmediatamente digo, doctor, pásame ese software, porque el que yo manejo es una versión reliquia que no puedes proyectarse el tuyo, y si no se puede, está licenciado, no hay cómo hackearlo, ya tratamos y está mucho más caro. Este vale 150,000, el otro vale $1 millón. Ahí está la diferencia, para que te des una idea, para que veas. Este es así como que para niños en la industria, el otro ya es aeroespacial, un nivel más alto. Por eso cuando decías que yo veo ANSYS, pues no creo, verás ahí para dibujar una piececita, pero ya ANSYS, lo que es condiciones de frontera y todo, es otro show. Igual que los programas de diseño más avanzados, ¿no? Y eso es lo que veríamos, pues encargo que tengan su piececita. Voy a poner los cálculos que yo voy a generar. Tomé de base el que viene ahí con el autor, no tomé sus datos de él, puse la velocidad a la que yo quería que fuera el vehículo, la fricción que yo quiero que tenga el pavimento contra el tipo de llanta, y a partir de ahí hice mis análisis para que me diera un valor de tiempo más pequeño y lo pudiera calcular en mi computador. Es lo que yo hice, algo similar harán cuando evalúen esa parte. Yo te diré, quiero que el vehículo vaya a tal velocidad, el material está, pues dime cuál es el esfuerzo de freno. Hacer algo similar a eso que vamos a hacer, tratando de que no rebase los 5 segundos, porque entonces sí, que Dios te ayude, ¿no? Para calcular, que sí está complejo en cuanto a la computadora. Y nos falta uno de un volante, pero bueno, ese ya lo veremos después. Un volante de energía para un atropelador. Y con eso vamos a hacer frenos y volantes. Bueno, estos frenos. Ya ven, como me traba. ¿No hay dudas? Si hay evidencias pendientes, y si no, los que ya tengan ignorancia, así como los compañeros que entregan. Si no, pues obviamente mañana los que vengan al examen pues traen las evidencias que saben pendientes. Como va a ser en Solid, pues que tengas una computadora prestada, rentada, no sé. Que funcione, ¿verdad? Sí.